Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Malaquías 4:6. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas, y a ustedes se les reconocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Isaías 58:12. Bienvenidos a Tiempos de Reflexión Familiar, un espacio dedicado especialmente a las familias, donde creemos que Dios quiere sanar, restaurar y fortalecer los lazos familiares. Este programa es una producción de Iglesia de Cristo, Casa de Deleite, con el propósito de traer esperanza, enseñanza y transformación a cada hogar. Tú has vencido ya, Dios te aviva viento. Bienvenidos a Tiempos de Reflexión Familiar. Es un gozo poder compartir nuevamente este programa con todos ustedes, donde no solamente buscamos reflexionar, sino encontrar la restauración completa en Dios. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar hablando de la seguridad en casa, y la seguridad es algo que en todas las edades la necesitamos, ya sea de niños, jóvenes o adultos. Y aquí en Casa de Deleite hemos aprendido que estar bajo esa seguridad no es para avergonzarnos ni para exponernos, sino que la seguridad de Dios nos cubre y nos perdona con su gran amor. Y bueno, hoy en este programa tenemos a jóvenes muy especiales. Le quiero dar la bienvenida a Yelén Farías, a Jessica Jara y Carla Garrido, que son jóvenes que han experimentado y que a lo largo de su caminar han encontrado esa seguridad en su casa, en la iglesia, pero sobre todo en la presencia de Dios. Creo que ellas han experimentado cómo bajo las alas del Señor es donde han podido escuchar su voz, pero no solamente se ha quedado ahí, sino que han experimentado esa seguridad fuerte y poderosa en sus vidas y en la de sus familias. Y bueno, quiero comenzar por lo más cercano, ¿verdad? Para ustedes, o más bien, ¿cuándo ustedes se han sentido más seguras en casa o en la iglesia? ¿Y qué elementos las hicieron sentir seguras? Adelante, Carlita. Pues en lo personal a mí, tanto mi casa como la iglesia creo que han sido lugares muy seguros para mí, ¿verdad? Creo que tal vez hubo un tiempo en el que ambos eran muy inseguros para mí, tal vez porque estaba en esa edad plena donde uno sufre tal vez distintas situaciones, distintos cambios incluso hormonales como jóvenes adolescentes, ¿verdad? Que no sabemos si las decisiones que estamos tomando son correctas, no son correctas, pero en ese tiempo tal vez aunque yo no lo viera, el Señor guardó de mí, ¿verdad? El Señor me dio esa guianza, aunque tal vez yo no lo entendía muy bien, pero el Señor me cubrió en ese momento. Y actualmente yo puedo decir, tanto la casa como la iglesia para mí son los lugares más seguros que hay, ¿verdad? Porque también hay una atmósfera agradable, una atmósfera de armonía, una atmósfera de paz, una atmósfera de libertad, donde yo puedo sentirme en confianza, donde yo puedo decir, pues creo que no hay lugar más seguro que estar aquí, ¿verdad? Y creo que ciertamente el estar en la iglesia, el estar en la casa del Señor es el mejor lugar donde podemos habitar, donde nos sientamos a gusto, ¿verdad? Aún donde estemos pasando alguna situación, pues creo que es el mejor lugar donde vamos a poder habitar día a día. Sí, y perdón, Carlita, ¿para ti qué elementos son esenciales para que tú digas, yo me siento segura ya ahora en la iglesia o ya ahora en mi hogar? Creo que la confianza es el principal elemento, porque sin él no podemos avanzar mucho más allá, ¿verdad? Porque si no hay confianza, creo que hay esa inseguridad. Es como cuando vamos en un transporte público, ¿no? A veces no nos sentimos confiadas. ¿Qué sentimos? Nos sentimos inseguras. Pero cuando es un transporte limpio, tal vez que pues se ve que la gente tal vez es agradable, es amable, uno se siente seguro y se siente en esa confianza, ¿verdad? Gracias, Carlita. Adelante, Jessie. Sí, pues mira, algo que yo creo que es importante es que cada una tuvo como una vivencia diferente antes de llegar a este lugar. En mi caso, mi lugar seguro era mi casa, o sea, hoy también es mi casa, pero a mí no me gustaba venir. O sea, al principio no fue como que me dijeron vamos a la iglesia y yo dije, ay sí, el domingo a las 8. No, o sea, en mi caso no fue de esa manera. Yo decía, no, yo no quiero nada, nosotros nada más íbamos, en mi caso, de la escuela a la casa.
y la casa era mi lugar seguro. Cuando yo empiezo a venir, algo que decía Carlita, la confianza, porque tú vas escuchando, vas aprendiendo y te das cuenta que hay gente que comparte contigo vivencias iguales o vivencias aún peores y que aún así su confianza está en el Señor. Y eso te hace creer, ¿verdad? Creer que hay entonces una solución, que hay una respuesta. El día de hoy yo te puedo decir que este es mi lugar seguro y no un lugar físico, sino con el Señor. Que cualquier situación, yo sé que hay alguien que está siempre para mí, pero que no fue tampoco fácil, que es una relación que se fue creando, yo llevo ya casi 15 años aquí y ha sido el caminar, ha sido el conocer, ha sido el tropezar, pero también saber que se puede uno levantar y que puede uno volver a rectificar el camino, pero que decías qué elemento, yo creo que la confianza, y concuerdo con Carlita, pero que también el esfuerzo y el amor que Dios nos muestra a nosotros y que nosotros correspondemos a Él, es un elemento que nos permite seguir avanzando pues en esa seguridad. Bueno, yo creo que, ahorita yo te podría decir, ¿verdad? Yo les podría comentar que en la iglesia ahorita me siento segura, no sé, escuchando, ¿verdad? En la palabra a veces venimos inquietas, ¿verdad? Buscando una respuesta y cuando menos nos lo esperamos, el Señor nos contesta, ¿verdad? Ya sea a través de, no sé, de los dones, de la prédica, aún platicar con hermanos, ¿verdad? Llegar y empezar a platicar y cuando menos te das cuenta, pues ves que el Señor te está hablando, pero pues como decía Jessie, pues en su tiempo no fue así. Yo creo que ahorita también se relaciona en la casa porque pues yo soy cristiana desde que nací, ¿verdad? Porque mis papás conocieron a Dios desde antes de tenerme, pero pues aunque fue así, aunque yo soy cristiana desde que nací, no todo el tiempo vi la iglesia como un lugar seguro, ¿verdad? Hubo veces en las que pues tal vez ya no quería venir o tal vez no lo veía con ese amor, ¿verdad? O tal vez sí venía, pero pues ni sabía por qué, ¿verdad? Ni sabía quién era Dios, nada más lo que por pura, no sé, religión. Pero pues ahorita yo creo que sí ya se ve un poquito más esa diferencia de que como dice esta Carlita, ¿verdad? Yo creo que en los dos ahorita pues es nuestro lugar seguro, ¿verdad? Son nuestras dos casas, pero pues en su momento no fue así, pero qué diferente es ver, ¿verdad? Yo creo que todas vemos, Carlita ve en su entorno, ¿verdad? Y así en su trabajo, yo con mis compañeras de la escuela veo esa diferencia que ellas me platican que en su casa hay golpes, que hay contiendas, que hay divisiones y pues yo sí me quedo impactada, ¿verdad? Porque al menos un elemento que yo siento que me hace sentir segura en mi casa es saber que yo desde pequeña pues todos estamos como que en un mismo propósito buscando al Señor. Yo creo que es un elemento que yo lo siento fundamental y aún saber que nosotras estamos siendo enseñadas de una manera diferente y que sí se nota que luego hay gente que platicas con la gente y que dices pues cómo viven de esta manera, ¿verdad? Yo estoy siendo enseñada de una manera muy diferente y saber que cuando estamos en la cubierta de Dios, pues eso nos está enseñando a vivir de una manera muy distinta a los de allá afuera. Y creo que es muy correcto lo que menciona cada una de ustedes. Sin duda estos elementos son esenciales para poder sentirnos segura tanto como en nuestras casas, pero también aquí en la iglesia con el Señor, ¿verdad? Y pues hay muchos jóvenes que creen que la seguridad viene por tener rejas, cámaras, sistemas de alarmas, guardaespaldas, yo que sé, cuentas de dinero en el banco, ¿verdad? Pero ustedes, ¿cómo han experimentado la seguridad emocional o espiritual que les ha brindado el Señor? Adelante ahí. Sí, yo creo que el saber que tenemos a Dios, yo el saber que tengo a Dios, eso me brinda seguridad. Como dice Carlita, luego vamos, no sé, en el transporte, en la calle, y sí llegamos a sentir esa inseguridad de, ay, este se ve sospechoso, esta zona está un poquito peligrosa, ¿no? Pero el saber que tenemos a Dios, pues nos hace sentir totalmente confiadas, ¿verdad? Y pues ahorita, como tú dices, muchos creen que la seguridad está en otras cosas. ¿Qué se les está inculcando a los jóvenes ahorita en las canciones? Que la seguridad está en el dinero, en, no sé, en ser narcotraficantes, en la fama, y pues realmente sabemos que no. Y por ejemplo, puede haber muchos jóvenes que nos ven que tal vez se sienten inseguros o que ahorita están buscando algo que pues definitivamente saben que es malo, pero como sienten esa satisfacción momentánea, pues ellos siguen ahí. Pero si algún joven que nos ve se siente inseguro, si siente que le hace falta algo, tal vez es porque necesita darle a Dios esa oportunidad, para que ellos se sientan completos y no buscar a Dios sino que por una religión, ¿verdad? Como dice Jessie, no, ya el domingo a las 8 ya voy a estar aquí en la iglesia, no, sino que invitarlos a tomar ese estilo de vida, ¿verdad? Y si no les gusta, pues pueden regresar, ¿verdad? Pero pues yo estoy segura de que el Señor sí tiene algo para todos. En mi caso, yo como he experimentado esa seguridad, pues de muchas maneras, pero yo algo que tenía muy presente y ahora que escuchaba ayer era esa parte, ¿no? Yo cuando llego a este lugar,
ya llevaba como 2 años y yo me recuerdo que entré a la prepa y la zona en la que yo iba no era una zona bonita. Y yo entraba a las 7 y en esos horarios, cuando teníamos ese horario, era que estaba oscuro. Y yo me recuerdo que una vez iba caminando y cuando yo caí en cuenta yo iba orando. Y porque el camino de verdad era bien feo, yo decía que me van a picar, me van a hacer algo, ¿no? Y yo caí en cuenta y lo tengo muy presente que yo iba orando. Yo decía, ay, parezco loca, pero no, con el tiempo dije, claro que no, pues yo vengo hablando con el Señor, ¿no? Y yo te puedo decir que esos 3 años que yo estuve en la escuela jamás, gracias al Señor, ¿verdad? Nunca me asaltaron, nunca me robaron y todos los días escuchabas a alguien, que en la combi, que en el camino, que saliendo y esa parte yo la experimenté así porque en los tiempos que yo estuve, yo decía, aunque se vea en las mañanas, cuando cambiaba el horario, decía, aunque se vea, porque a mí me daba paz, a mí me daba esa seguridad de decir, yo me voy a bajar y voy a ir a la escuela y voy a regresar bien. Y yo creo que cuando tienes una seguridad y esa confianza, lo emocional también se complementa, porque en el Señor encontramos esa seguridad integral, ese complemento de decir, si estoy bien contigo, voy a estar bien con todas las áreas. Y que si aún hay un área que a lo mejor no está bien, en el Señor la podemos sanar. Sí, es ciertamente, a mí me llamaba mucho la atención de la seguridad emocional, ¿verdad? Porque como jóvenes muchas veces nos refugiamos en malas amistades, ¿no? Ciertamente nos refugiamos tal vez en vicios, en el alcohol, en la drogadicción o incluso en muchas otras perdiciones, ¿verdad? Que eso es más que nada, esa es una seguridad en la que nos estamos interesando en necesidades del alma, ¿verdad? En la que nuestra alma va a querer escuchar que nos digan, aunque hayamos hecho mal, pues nuestra alma va a querer escuchar, no, hiciste lo mejor, hiciste lo que debía de ser, le hiciste daño a esta persona, pero creo que no, ¿verdad? Creo que va un poquito más allá y sin en cambio la seguridad espiritual es una seguridad donde está dando sabiduría para tomar esas decisiones correctas, ¿verdad? Donde vamos a decir, como decía Jessy, pues aunque era un camino feo, era de día, de casi, bueno, con luz, sin luz, ella iba clamando en ese momento, ¿no? Y porque ciertamente yo también cuando iba, es parecido a mi testimonio, ¿verdad? A mí hasta ahorita, gracias a Dios, ¿verdad? Puedo decir gracias, Señor, porque tú me has guardado de tanto, porque igual pasaba con muchos de mis compañeros que no, ya les quitaban el celular, dinero, cosas ajenas, ¿verdad? Que tal vez ellos se afanaban por distintas cosas y uno puede decir, bueno, eso es lo de menos, pero el Señor siempre me guardó, jamás, ahora sí que jamás me asaltaban a mí, muchas gracias al Señor. Y aunque era un camino muy, muy feo en su tiempo, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, ese camino ya es muy, muy alumbrado, muy bonito, muy todo, pero ahora hoy en día, pues yo puedo decir, gracias Señor porque tú me guardaste de eso, aun cuando yo no me di cuenta, Señor, tú siempre hiciste tu voluntad perfecta y creo que ahora, gracias a ello, ahora puedo decir, Señor, ahora estoy aquí, ¿verdad? Así es, y me gusta lo que menciona cada una, ¿verdad? Con las vivencias que ha tenido, creo que ha podido experimentar esa seguridad en Dios, ¿verdad? Y no poner su confianza en que voy a estar segura porque traigo por final de cuentas venir a Dios y saber que hay alguien que te cuida, que hay alguien que está pendiente de tu vida, que no lo ves, pero gracias a Dios Él está ahí defendiéndote y peleando por nosotros. Esa es una seguridad que no la vemos, pero creemos y confiamos que Él está ahí, ¿verdad? Y como lo hemos comentado, Él nos tiene bajo sus alas, ¿verdad? Pero para ustedes quisiera preguntarles, cuando hablamos de cubrir bajo las alas como el águila, ¿qué creen que significa esto en su día a día allí? Sí, pues yo creo que ahorita se ve mucho, bueno, ya hay muchas cosas que se están viendo ahorita que ya sabemos que son verdad, que ahorita muchos jóvenes están negando su identidad, una identidad que sabemos que el Señor ya nos dio. Como platicaba antes, todo lo que se está moviendo, no sé, en la música, en las formas de vestir, aunque muchas cosas que antes decíamos, yo no creo que esto pase. Y ahorita vemos y aunque se nos hacía tal vez irreal que estuviera pasando, ahorita ya es muy normal, ¿verdad? Vemos, no sé, a familias de 2 hombres, de 2 mujeres y adoptan a sus niños y al final los están criando de esa misma manera, ¿verdad? De una manera incorrecta y estar bajo las alas, ¿verdad? Del Señor, yo lo veo de esa manera, que Él nos guarda a pesar de que en el mundo se estén viendo muchas cosas, como jóvenes Él nos guarda de nuestra identidad, de nuestra integridad, aún de nuestra salud, de nuestra familia, de todo eso el Señor nos guarda, ¿verdad? Preguntabas qué significa como las alas, ¿no? Y
pienso que cuando con las salas es como un día cuando está lloviendo, tú buscas dónde resguardarte, donde no te mojes, donde no se mojen tus cosas. Y yo veo al Señor de esa manera, como que donde vas, Él va cubriéndote. Que a lo mejor vas por un camino mal, pues ahí va y como que con su ala, hazte para acá. O sea, que va de esa manera cubriendo, pero no solo cubriendo desde la cabeza, cubriendo el caminar, cubriendo aún, pues a veces hasta el abrazo que es necesario. Y sí es como una guianza el decir, y lo podemos decir en la palabra, ¿no? Bajo tus alas estoy segura, pero estar bajo las alas también implica una responsabilidad, porque implica el decir, no nada más me voy a meter y aquí voy a estar, no, voy a estar ahí, pero voy a caminar a como tú quieres que camine. Si tú no me dejas irme para ese lado, pues si yo quiero permanecer bajo esas alas, yo sé que tengo que también esforzarme por no salirme, porque puedo decir, ya no quiero, pero viene la consecuencia, viene el ya te pasó algo, y muchas veces lo hemos visto aquí en la iglesia. Los testimonios, es que pues yo dejé de venir y perdí el trabajo, yo dejé de venir y no me quedé en la escuela. Yo el tiempo que más me metí, porque yo hice mi examen a la universidad, no me quedo, y yo me metí a la iglesia. Yo dije no, porque el tiempo que yo no me quedé fue cuando yo no quería nada. Dije no, y voy a empezar, y me empecé en la danza, fue donde más tiempo estuve, que el servicio, que lo que hubiera que hacer se hacía, y no lo hacía con la intención de si lo hago me vas a recompensar, pero yo sabía que hacer las cosas bien iba a traer un cambio, y yo sabía que ordenarme de esa manera iba a traer un cambio, y al final tuve que meterme bajo las alas y ceder a muchas cosas, de decir se acabaron a lo mejor las salidas, se acabaron a lo mejor el no tengo nada que hacer, porque también me tuve que meter a cursos y demás, pero yo pude ver la recompensa, pude ver la mano del Señor, porque fue un día ministrando un domingo y yo no quise ver mis resultados. Yo dije no, ¿para qué los veo hasta el final? Terminé de ministrar y los fui a ver y ya tenía la escuela asignada. Entonces para mí fue una bendición y fue un regalo, porque entendí que el ordenarte también te va a permitir estar bajo las alas, y que aunque uno no lo vea, todo te va a salir bien por tener esa cubierta sobre de ti. Muy cierto, ¿verdad? Yo lo veía en la palabra del Señor, que es un pasaje creo que muy conocido por todos, en Salmos 91:1 al 2, y bueno, nos podemos continuar, ¿verdad? Dice, los que viven bajo la protección del Altísimo permanecerán seguros en el Todopoderoso. Y es muy cierto, si habitamos bajo la sombra del Señor, vamos a estar seguras siempre. Creo que es una promesa que el Señor nos da, ¿verdad? Una de muchas que nos da. Y también dice, esto es lo que diré del Señor, Él es el único que me protege y me defiende, Él es mi Dios y confío en Él. Y ciertamente nosotros tenemos esa confianza en Él, sabemos que el Señor nos va a cuidar, el Señor jamás nos va a defraudar, ¿verdad? Creo que el Señor es un fiel amigo, y yo lo veía de la manera en que también esta cobertura nos va a dar una oportunidad de poder ser restauradas día a día, porque ciertamente vivimos bajo muchas unciones generacionales que conocemos y aún de las que no conocemos, y creo que es esa parte de decir, pues Señor, abre mis ojos espirituales y enséñame lo que no he visto todavía, ¿verdad? Lo que ya vi, pues ayúdame también en eso, pero también en lo que no, muéstramelo, Padre, porque ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que ahorita lo malo se ve como algo normal, se ve como lo bueno, como que no importa, tú hazlo para que entres dentro del círculo de los demás jóvenes, ¿verdad? Pero creo que no es esa parte, sino más bien es el saber que estamos cubiertos bajo el Señor, aún el sujetarnos a nuestras autoridades, ¿verdad? Tanto en nuestra casa como en nuestros padres, incluso a través en la iglesia como en nuestros líderes, o incluso en las escuelas, ¿verdad? Nuestros maestros que si nos dijeron, tienen que hacer eso, tienen que llegar a esta tal hora, pues hacerlo, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, que hacer las cosas aún seculares como si fueran para el Señor, porque van a ser de bendición, y creo que vamos a dar un ejemplo hermoso ante aquellos que no conocen del Señor. Sí, bueno, yo creo que igual algo que vamos a tocar en este nuevo mes que se está viendo de la seguridad es que esas alas, que bueno, son tipificadas como las alas del águila, nos descontaminan. Y tal vez muchas veces como jóvenes creemos que como ya hemos hecho tantas cosas malas, ya no hay una salvación, ya no hay otro camino, ¿verdad? Yo me recuerdo que platicaba con una compañera de la escuela y yo la invitaba porque ella tiene ese problema de adicción, y yo la invitaba y me decía, es que primero quiero arreglar tantito mi vida y ya después voy. Y pues yo pensaba, pues es que no podemos arreglar nuestra vida, no vamos a poder tener una seguridad tal vez secular, no va a poder ella dejar esos caminos si primero no
no se acerca, ¿verdad? Y ella me decía, primero voy a arreglar mi vida tantito, voy a arreglar mis otros problemas y ya después busco de Dios. Y yo le decía, pues es que no se puede, ¿verdad? Pero pues a su tiempo tal vez lo va a entender, pero es también eso, que las salas nos descontaminan de todo lo malo. Y aún si como jóvenes pensamos que ya hemos hecho tantas cosas malas que ya no, que como decimos, ya como ya he hecho tanto, pues ya no puedo mejorar, ya mejor sigo y sigo, pero no, el Señor siempre tiene esa oportunidad para nosotros, y aun cuando nosotros decidimos como jóvenes o como padres, como matrimonio, meternos bajo esa cubierta, el Señor nos responde y nos descontamina de todo lo malo, que así sea, por más chiquito, grande o súper grande, el Señor nos descontamina. Y algo que decía Carlita y que creo que es importante en este tiempo, porque cada una lo vivió diferente, el decir, soy de cierta manera porque quiero pertenecer, y o me da seguridad tener a estas amigas, porque si no tengo a estas, pues no tengo a nadie, ¿no? Hablando a lo mejor de una escuela. Pero qué importante es también el entender que, y veíamos en la semana, que era una necesidad, porque son necesidades humanas el pertenecer, el que se te reconozca, pero que no siempre eso va a ser lo mejor, porque a lo mejor por pertenecer, pues empiezas a ir a fiestas, empiezas a tomar, empiezas a estar saliendo, empiezas a hablar de otra manera. A lo mejor si no decías groserías, por el círculo que te rodea empiezas a decirlo. Si no mentías, pues por salir te vas a empezar a mentir. Entonces también el sentirnos seguros va de con quién estamos haciendo. Por ejemplo, si no te sientes seguro con tus papás, vas a correr con un amigo a contarle tus cosas. Si no te sientes seguro en la escuela, no vas a querer ir, o sea, decir, ya no quiero, y ahora que todo es en línea, pues mejor en mi casa. Si no te sientes seguro en la iglesia, vas a andar de iglesia en iglesia, y al final nunca va a haber una estabilidad. Pero que, como decía ayer, Dios es un Dios de oportunidades, y que a lo mejor tú sientes, no pertenezco, me siento mal, pero en el Señor hay esa oportunidad de decir, ok, me siento mal y nadie me sabe dar una respuesta. Dios tiene la respuesta, Dios siempre va a tener la respuesta, que a lo mejor no va a ser la que uno quisiera escuchar, muchas veces va a ser así, pero con el tiempo te das cuenta que es la mejor, y que es la mejor decisión. A lo mejor no quiero renunciar a mis amigos, no quiero renunciar a las fiestas, no quiero renunciar a escuchar cierta música, no quiero renunciar a lo que mi cuerpo o mi alma quiere, pero tengo que hacerlo porque una seguridad integral, y hablamos también de lo emocional, de lo físico, porque una cosa siempre te va a llevar a otra, pero una seguridad completa únicamente nos la va a dar el Señor, y una estabilidad con la familia, con los amigos, en el trabajo, en las escuelas, porque pues cada una está en un área de la vida diferente ahorita, pero creo que todas coincidimos en que estamos bien porque estamos con el Señor, caminamos con el Señor, no porque lo sepamos hacer o porque hayamos tomado las mejores decisiones a la edad que tenemos cada una, sino que fue el Señor quien al final pues puso su mano y hace las cosas. Sí, ciertamente, ¿verdad? También el entender que tenemos distintos códigos, tal vez no buenos, hay códigos que nos van a traer, como tal vez si nuestra familia tuvo problemas de alcoholismo, saber que obviamente nos van a llamar a aquellas unciones, ¿verdad? Y nos van a querer jalar de alguna manera donde podemos decir, no, pero no le voy a hacer caso, ¿no? Como lo veíamos, de hecho, creo que en una reunión de jóvenes que decía un joven, pues ahorita no me llama la atención, y es muy cierto, pero va a llegar ese tiempo en el que ese código se va a activar. Y para eso es que nosotros podamos estar atentos, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta tal vez en un momento, pero va a llegar ese momento en donde el Señor nos va a abrir los ojos y vamos a ver, creo que hubo problemas de adicción, de drogadicción, incluso problemas en los que el carácter es muy fuerte, la forma de hablar es muy fuerte, o muchos códigos, ¿verdad? Aún de los que no conocemos, pero es en esa parte, en el darnos cuenta, y como lo decía Jessie, ¿no? Muchas veces queremos entrar en un círculo, pero también siento que es por esta parte, porque hay códigos que nos atraen. Hay receptores que a fuerzas quieren jalarnos, pero es para estar ahí atentos y poder ser sabios en tomar las decisiones, ¿verdad?, correctas que deben de ser. Así es, y creo que cada opinión, cada punto que se ha tocado es muy importante, ¿verdad? Y como lo mencionaba, ¿verdad? Entrar bajo las alas del Señor es entrar a una cubierta, y cuando lo decía Jessie, ¿verdad? Cuando entras a una cubierta es para protegerte de algo. Entonces
yo creo que también con nuestros padres podemos encontrar esa cubierta, el sentirnos seguros, el sentir que como jóvenes muchas veces no contamos lo que nos sucede por pena, porque nos vamos a sentir juzgados, pero saber que nuestros hogares también es una protección y cobertura, esto también nos va a ayudar mucho a que nos ayuden a no tomar malas decisiones, a poder descontaminarnos, quitar las amistades malas, los códigos malos, aún si vienen tentaciones, problemas, saber qué hacer, porque muchas veces se te presenta la tentación y te quedas como de qué voy a hacer, porque justamente no te refugiaste bajo las alas, ¿verdad? Entonces, el saber también aceptar esa cobertura es algo muy importante. Y pues bueno, aprovechando que las tenemos aquí en este programa, quisiera saber si me quieren contar alguna experiencia o testimonio en donde ustedes sintieron esa protección por Dios en una situación difícil que quizá nadie más lo sabía, pero ustedes ya se estaban desmoronando por dentro, pasando algo difícil. Quisiera que me compartieran una experiencia en donde se sintieron seguras por Dios. Jessie. Sí, y creo que más que una es simplemente el día a día, pero sí ha habido muchas ocasiones, lo que decía ya al principio, que estás viviendo algo y ya sea que en la prédica le empiezan a decir y una se queda como, pues, ¿quién le dijo? ¿No? Si todavía no pasa administración o qué pasó, pero no, y simplemente a veces ni siquiera que sean malas, son cosas que te cargan, sea en la escuela, sea con la familia. Y hubo una situación familiar hace ya algunos años y yo tenía que resolverlo. Y yo llegaba al lugar donde tenía que estar mi familiar y me pedían unos datos, ¿no? Y yo decía, yo no me los sé, porque pues no es como que fuera mi papá o mi mamá, mi hermano. Y dije, yo no me los sé. Entonces yo empiezo a llenar el formulario y cuando yo termino, yo tenía todos los datos claros. O sea, yo llené, tiene esta operación y tiene esta marca y tiene esto y esto y esto. Si tú me preguntas ahorita, no me acuerdo. Pero ese día yo llené el formulario porque si no estaba eso, no iba a poder yo ingresarlo. Y cuando yo termino de llenar el formulario dije, este fue el Señor, porque si no yo hubiera tenido que lidiar con todo ese problema otra vez. Y cuando yo termino de llenarlo, yo no me podía creer que lo había hecho. Y dije, ay, mi cabeza, pero no, al final yo sé que fue el Señor, porque era necesario ya ese tiempo, era necesario tomar ya esa acción, pero que han sido muchas situaciones en las que una puede reconocer que no fue uno, que no fueron sus fuerzas, que no fue el conocimiento, que al final fue Dios, que al final fue la acción de poder decir, puedo confiar en que yo puedo hacer las cosas, sí, pero en mis fuerzas voy a fallar, en mis fuerzas me voy a equivocar, me voy a aferrar y va a salir mal, pero cuando yo confío en que el Señor lo puede hacer, entonces el Señor no solo lo hace, sino que te sorprende también. Sí, bueno, yo tengo un testimonio que pasó, creo que había pasado 1 año o 2 de la pandemia, no recuerdo, creo que tenía como 12 años en ese entonces. Y bueno, esto es algo que casi nadie sabe, bueno, más que mi familia obviamente, porque pues sí fue algo delicado de salud. Creo que en ese tiempo yo como que comencé a enflacar mucho, como que bajé mucho de peso, pero no fue como algo que tú digas, se fue notando que iba mal, ¿no? Fue como que de repente yo ya ni sabía cómo llegué a ese estado, ¿no? Y a mí me costaba mucho respirar. Yo me acuerdo que en ese entonces iba en la secundaria y me tardaba mucho subiendo las escaleras porque yo no podía, me sofocaba. Aún en ese entonces ya ministraba aquí en la alabanza. Yo toco la trompeta, entonces ya ministraba, pero yo me acuerdo que a veces hasta me bajaba, me salía porque yo me ponía bien mal, me desvanecía. Hubo veces que sí me llegaba a desmayar aún en casa. En la noche a veces nada más me despertaba y no sé, me desplomaba, pero fue un tiempo muy, muy raro que no supe pues cómo pasó eso, ¿no? Y pues me mandaron a hacer estudios, fui al médico y me mandaron a hacer estudios, pero pues yo me acuerdo que pues sí estábamos muy preocupados porque pues ya era algo que ya había pasado tiempo y pues yo veía que en vez de mejorar, cada vez iba perdiendo menos esa respiración frecuente. Y cuando me mandaron a hacer los resultados, yo me acuerdo que en el resultado de mis pulmones, yo me acuerdo que me explicaron que ahí estaban mis pulmones y me decía, todo lo que está en blanco son las partes deterioradas. Y pues casi todo estaba en blanco y yo decía, ay, pues no sé ni cómo estoy aquí, ¿no? Pero ya después me mandaron a hacer, fueron muchos estudios y yo me acuerdo que ese día habían dicho algo que los estudios estaban mal, pero a mí no me habían comentado. Entonces mis papás se pusieron en oración y yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, pero come, pero ya pues llorando.
Y yo decía, no, pues ¿por qué llora? Y ya cuando me dijeron que mis estudios estaban mal, pues sí, yo sí pensé, pues lo peor, ¿no? ¿Qué piensas en ese momento? Yo dije, no, pues ya, o sea, yo sí pensé que ya era para muerte, yo sí decían, pues yo creo que ya hasta aquí llegué. Pero después me volvieron a hacer los estudios y ya cuando fuimos a que me los leyeran, ya estaba todo bien. Y yo dije, no, pues esto no puede ser posible porque yo misma vi pues cómo mis pulmones estaban todos, todos deteriorados, y cuando me volvieron a dar los estudios me dijeron, no, todo está bien, solo hace falta que hagas un poco de ejercicio, de respiraciones, pero pues no tienes nada. Y pues yo sí le di gracias al Señor porque yo decía, pues yo creo que esto sí era para muerte, pero tú cambias el rumbo de las cosas, ¿verdad? Como dice su palabra, de un de repente el todo puede cambiar, y a veces cuando nos sentimos desfallecer, cuando pensamos que una situación es para muerte, vemos la mano poderosa del Señor, cómo nos saca de esas situaciones, y yo creo que esa es una experiencia que yo me sentí tan confiada en Dios, me sentí segura porque yo dije, esto no fue porque yo de un día para otro me mejorara, no fue porque el médico ya quiso que estuviera bien, yo sé que esto fue Dios porque fue así de un día al otro. Y pues yo dije, esto no fue algo de la carne, no fue algo normal. Y ahí yo me sentí como que en esa cubierta de seguridad, de saber que el Señor nos escucha y Él nos responde cuando estamos bajo su cubierta, porque yo me acuerdo que pues yo le pedía, yo decía, no, yo sí quiero seguir sirviéndote, yo sí quiero seguir haciendo las cosas que me gustan. Y pues yo sé que el Señor nos responde cuando estamos bajo esa cubierta, y aún Él nos cubre y a veces permite que situaciones pasen para que tal vez enseñarnos algo, para enseñar algo a nuestra familia, pero Él nunca hace nada para muerte. Y yo ahí pude ver la mano poderosa del Señor, y aunque esto no pasara, yo en el día a día sigo viendo cómo el Señor nos guarda, cómo vamos y salimos y vemos tantos accidentes, vemos tantas motos chocadas, tantos transportes públicos. Aún Jessie luego me platica que en el metro de camino a su trabajo pasan tantas cosas, y yo le digo, ¿y nunca te ha tocado nada a ti? Y me dice, no. Y pues yo sé que es el Señor, yo sé que Carlita en su día a día ve aún en su familia que sus papás salen, su papá que está mucho tiempo. ¿Cuántos no vemos que se quedan dormidos ahí manejando y chocan? Y vemos cómo el Señor nos guarda, y no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros seamos super saiyajin, no, es porque el Señor nos guarda, ¿verdad? Y aún en el día a día, porque el solo hecho de despertar, yo creo que es el Señor, de estar vivas, aún de llegar aquí a la casa y ver, de platicar, no sé, con Carlita, que ella me cuente, no, pues vi esto, y ella al ladito y no le pasó nada. El simple hecho de ver a cada uno de la gente que amamos bien, yo creo que es una gran muestra de que el Señor siempre nos tiene bajo sus alas seguros. Sí, creo que, bueno, en esta parte todos nuestro testimonio es como de enfermedad, ¿verdad? Bueno, una partecita. Y yo cuando era más pequeña, pues sí sufrí un poquito más de enfermedades respiratorias. Y ya después crecí, bueno, me hicieron muchos estudios y demás, y después fue pasando el tiempo y yo no lo había notado, y ya no pasaba una gripita, ya no me pasaba nada, o tantito fuera un mini aire que me diera, ya tenía pues la nariz congestionada, que ya tenía un poco de tos, que ya me iba a sentir mal al siguiente día. Y ya después me fui dando cuenta y dije, pues Señor, tú ya me sanaste de eso, sin darme cuenta tú ya me sanaste de eso, que incluso me habían prohibido muchos alimentos, que porque era alérgica, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Creo que se generó por las condiciones en las que vivíamos en casa. Se generó esas enfermedades, pero el Señor fue bueno sin darme cuenta, sin darme cuenta, ¿verdad? En ese momento, cuando fui creciendo, a hoy en día puedo decir, Señor, tú me has sanado de eso. Y ahora cuando de repente, no sé, llega a calar un aire así y demás, quiere darme una gripa, yo digo, no voy a tomar tanto medicamento, ¿verdad, Señor? Tú vas a hacer la obra. También no es malo, ¿verdad? No es malo, pero cuando digo, bueno, Señor, no, yo voy a confiar en ti, si vas a hacer que entienda algo a través de esta gripa que me vas a hacer pasar, que me sienta muy mal, tú lo sabes por qué, ¿verdad? Pero es esta parte de saber en quién estamos edificando, ¿verdad? En la roca que es nuestro Señor, y sabemos que vamos a tener una protección segura, una protección aún para nuestras generaciones, que nosotros estamos conquistando ese camino, porque nosotros no sabíamos qué cosas había detrás de nosotros, sinceramente. Y nosotros ya conquistamos, no sé, creo que la mayoría de las que estamos aquí participamos en danza, en alabanza, aún en el servicio, ya conquistamos esa parte. Entonces para nuestras generaciones ya va a ser mucho más fácil el caminar correctamente. Y bueno, si el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ver a nuestras generaciones, vamos a poder decir, Señor, me costó tanto, pero gracias, Señor, porque ahora puedo ver a mis hijos, aún a nuestras otras generaciones,
Dios puedo ver en tu camino y qué mejor alegría, qué mejor gozo el poder ver a nuestras generaciones de esa manera, ¿verdad? Así es, y creo que es muy hermoso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y como ustedes lo dicen, no solamente tenemos un testimonio para contar, porque Dios día a día nos guarda, día a día nos cubre, día a día nos levanta, pero también está esa parte, ¿no? Que bueno, muchas veces sí ha sido fácil confiar en Dios, pero yo creo que también ha venido la parte que a veces ya conociendo de Dios dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué no me sanaste, Dios? ¿O por qué no me diste este trabajo? Y yo quisiera preguntarte a ti, Jessy, si tal vez hubieras tenido un problema de enfermedad y que Dios no te hubiera sanado, ¿qué hubieras hecho? Tal vez preguntarte, ¿y en dónde está mi seguridad? O si tanto dices que sanas, Dios, porque llega esta parte, porque somos humanos y sabemos que razonamos, ¿verdad? ¿Y cómo me vas a sanar? ¿Y cómo vas a resolver este problema? ¿Tú qué hubieras hecho si Dios tal vez a ti no te hubiera contestado? Y fíjate, a lo mejor creo que nunca lo hemos platicado, pero no tendrá mucho, como 2 años. Me inscribí a un lugar y me pedían un certificado médico. Cuando yo llegué, pues, hice la fila y todo, y me pasan y me empiezan a revisar. Y cuando me revisan con el corazón, me dicen, ¿te han dicho que tu corazón late muy despacio? Y yo, no. Dije, pues no, nunca me han dicho, ¿no? Me dijo, bueno, a lo mejor ahorita porque estabas en reposo. Y yo, pues sí. Y vuelve y me dice, no, es que sí late muy despacio. Y dice, ¿pero haces alguna actividad? Y yo decía, pues danzo. Y no creo que danza un poquito. Dije, no, pues sí, danzamos bastante. Y dije, pues ya en este momento ya tocaba yo el sax. Y yo decía, bueno, y obviamente te queda esa duda, ¿no? ¿Por qué mi corazón late despacio? Y me fui de ahí y yo dije, no, pero, porque me preguntaba el doctor, pero ¿no te duele cuando haces estas cosas? ¿O no sientes como una presión? Y yo decía, no, pues normal, yo venía normal hasta hoy, doctor, ¿no? Solo quería que me diera un papel. Y me salí de ahí y yo llegué a mi casa y les platiqué y todo. Y fue como de no. O sea, también a mí me dio paz el ver que no hubo una reacción así de se va a morir mañana, ¿no? Ajá, a un cardio, no. Y dije, bueno, cuando llego aquí le platico a mi pastor y mi pastor se empieza a reír. Me dice, pues es que no hay por quién latir ahorita, ¿no? Pero o sea, mi pastor pues bromeando y yo decía, sí, ¿verdad? Y a mí eso es eso, seguro es eso. Y a mí me dio paz porque dije, tantos años y nunca me había dicho nada a nadie y lejos de dudar de, ay, no, si estoy enferma, fue como decir, ay, no tengo nada. Y aún si tuviera, pues yo sé que si es tu voluntad, voy a estar bien y si no, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero en ese momento lejos, sí, obviamente me asusté al principio, o sea, fueron como 2 días y yo estaba y me agarraba, yo decía, ay, a ver si late, sí, yo lo siento en el reloj que me marcaba las pulsaciones porque te quedas con eso. O sea, el enemigo al final lo que te quiere sembrar es un miedo. Pero con los días y después de platicar con mis pastores, en mi casa, con mi familia, dije, ay, no tengo nada. Y al día de hoy, pues no, o sea, jamás he presentado una molestia, jamás he presentado un dolor. Y yo sé que así va a seguir y que si en algún momento hubiera algo, pues que el Señor también va a poner los medios o los recursos para que pues eso se trate. Así es, y esto que menciona Jessy es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo viene y te ataca y te dice, no, es que te está pasando esto y de aquí no vas a salir. Y como una experiencia personal, bueno, aún como decía ella, ¿verdad? Y aunque nacimos conociendo de Dios, siendo cristianas, a veces vienen esos ataques, ¿no? Que te dicen, y no te vas a levantar de esto. Yo como experiencia personal, tal vez pasé por un dolor muy difícil y decía, ¿por qué Dios? ¿O por qué permites que me sienta así? Y tal vez te sientes solo, lloras, no sé, te sientes triste, tu corazón se rompe, ¿no? A veces te sientes así como joven, pero una vez escuchaba una palabra y decía, es muy cierto, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos estamos preguntando en dónde estás, Dios, dice su palabra que Él está en ese momento contigo y ya está planeando tu victoria, tu momento mejor. Entonces yo creo que el Señor nos hace pasar por estos procesos para mostrarnos su poder, porque como lo dice su palabra, en nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestras batallas, Él se está perfeccionando, su poder, su sanidad, como lo comentaban, ¿verdad? Se está perfeccionando. Entonces muchas veces Dios nos permite pasar por estas pruebas, no para muerte, como lo decía Aye, ¿no? Sino para demostrarnos su poder y demostrarnos que esa seguridad es verdad, no es un cuento, no es ficción, no es magia, sino que su seguridad es verdad y es poderosa en nuestras vidas. Y bueno, quisiera pasar a la siguiente pregunta ya para ir terminando. Muchos jóvenes ahorita no se sienten seguros, ¿verdad? O veíamos muchas veces buscan esa seguridad
en las escuelas, en los amigos, en los vicios. Muchas veces hasta ellos mismos se encierran en sus cuartos y ya con dormirse, con medicarse, ya para ellos estar seguros en sus cuartos, ya con que nadie los moleste, eso es estar seguros, ¿verdad? Pero ¿qué consejo le darían a un joven que hoy no se siente seguro en su casa o en su entorno donde está viviendo? Quisiera empezar con Carlita. Pues principalmente yo veo que las generaciones de hoy en día pues no hay esa confianza, no tienen esa confianza en algo, ¿verdad? Por eso muchas veces se busca llenar esos vacíos a través de muchas otras cosas. No hay en que estén caminando correctamente, no hay un propósito al cual vayan, porque puede haber planes, ¿no? De que pues quiero hacer esto, quiero tener esto, voy a comprarme esto, voy a estudiar esto y demás, muchas cosas, pero a final de cuentas no hay un propósito como tal, porque lo podemos ver incluso, ¿no? De que hay gente que dice, no, pues es que mi mamá y mi papá hicieron eso, pues yo también lo voy a hacer. Y a veces ni es bueno, ¿verdad? Dijeras, pues es algo bueno que te va a bendecir, gloria a Dios, pero no, ni es bueno. Al contrario, es algo malo de, no, pues vivíamos tal vez con falta de economía, pues es que mis papás también así siempre hicieron, así me voy a quedar, ¿verdad? No, es, nos acostumbramos, es muy cierto, porque, por ejemplo, nosotros lo veíamos apenas que nos mudamos de hogar, pues hay distintas cositas que tenemos que comprar y en su tiempo nos acostumbramos a verlas normales, ahí como las teníamos. Pero hoy en día pues ya no lo vemos normal, incluso teníamos cosas, no sé, libros, ropa que ya nos servían y eso incluso hay que sacarlo porque nos atamos a muchas cosas y hace que no podamos tener esa seguridad, esa confianza y decir, bueno, creo que voy caminando correctamente. Pero creo que el caminar bajo cobertura va a ser un caminar el mejor, porque vamos a decir, Señor, tú me vas a guiar, aún Señor me tropiece, aún pase algo, sé que tú lo vas a hacer con propósito, porque el Señor va a tratar con nosotros de distinta manera y va a ponernos distintas pruebas en las cuales nosotros vamos a abrir los ojos, vamos a entender muchas cosas que no habíamos entendido, ¿verdad? Incluso el renunciar a esos patrones generacionales, como lo decíamos, porque nos acostumbramos a ver las cosas así porque así crecimos, incluso cosas tan pequeñas como, no sé, el dejar siempre los zapatos bajo la cama, ¿verdad? Es algo tan pequeño, pero que incluso si nos damos cuenta puede ser, no, pues es que mis papás lo hacían, no es que mi abuelita también lo hacía, no es que mis tíos también lo hacían y bueno, creo que fue pasando de generación en generación, ¿verdad? Tan cosas tan pequeñas, pero aún cosas mayores como incluso lo veíamos el carácter o incluso otras cosas, ¿verdad? Pero creo que el buscar el mejor refugio que es nuestro Señor Jesús, vamos a caminar de la manera más segura y el habitar también en la casa del Señor, porque bueno, podemos decir, no, pues ¿para qué voy? Bueno, como incluso no conocer, ¿verdad? ¿Para qué voy si no tengo tiempo, no esto, el otro? Bueno, creo que de tiempo, pues nadie va a tener tiempo, la verdad, nadie. Pero cuando hay esa intención en el corazón, cuando queremos decir, Señor, creo que yo quiero vivir mejor, quiero tener una mejor descendencia, quiero tener una mejor calidad de vida, va a haber ese amor por buscar al Señor y decir, estoy aquí, Señor. Aún pase dificultad, aún pase prueba, aún esté bien, Señor, gracias, pero estoy aquí, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo hablamos de dos extremos. Hijos con padres que no saben cómo acercarse y hijos sin padres o padres que no han sabido desempeñar bien ese rol. En el caso de hijos con papás que no saben cómo, dice la palabra que conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Entonces muchas veces no nos acercamos por es que me va a regañar. Todavía ni lo decimos y ya en nuestra cabeza está el me va a regañar, me va a correr de la casa, me va a quitar el celular, me va a dejar sin comer, no sé, ¿no? Pero ese miedo nos ata. Ese miedo no te permite decir, ¿sabes qué? Pues hice esto, me siento así, estoy pensando esto, ¿qué puedo hacer? Y algo que decía Carlita al principio y que es bien importante, y hay una frase que dice, quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Y el conocer de dónde vienen nuestros papás es bien importante porque decir, oye mamá, ¿sabes qué? Yo me siento así, así, así. A mí me ha pasado, mi mamá como que se le regresa y me dice, es que a mí también me pasó. Y yo hice esto y esto y esto, y no con el afán de juzgarlos como papás, sino que tú puedas decir, entonces ya sé por dónde va, entonces yo tengo que hacer esta cosa diferente porque por ahí viene. Ahí vemos otra parte, ¿no? Jovencitas que no tienen a sus papás y que buscan una figura paterna.
que buscan salirse de su casa para tener a alguien que les dé lo que no tuvieron. Buscan a alguien que funca ese papel de papás. ¿Y qué pasa? Que únicamente dejamos problemas, porque vemos familias disfuncionales, vemos familias donde hay maltrato, donde por lo regular el hombre o es igual que el papá o viene a cumplir una función de alguien que tampoco tuvo. Entonces se repite y es como una bola de nieve que va creciendo y que al final únicamente trae consecuencias porque pues van dejando hijos, y yo creo que todas conocemos un caso así, ya sea en familia o amigos, alguien que se salió y ya tuvo un hijo y ya se regresó a su casa, o alguien que se salió y ya le pegaba el esposo. O sea, creo que en cualquier área, en cualquier tiempo pues se escucha y es feo, pero también ¿qué consejo te daría si tienes a tus papás? Que te acerques, que te aguantes la vergüenza, que te aguantes la pena, que te aguantes el qué va a decir, porque nada más ahí va a haber una restauración. Si no hay una confianza en el núcleo que es nuestra casa, no va a pasar, y afuera vamos a encontrar a mucha gente que te diga, no, yo voy a estar para ti, tú confía en mí, pero al final de cuentas cada uno va a buscar su beneficio, pero como papás van a buscar el beneficio del hijo, y aún si no hubiera unos papás, la misma palabra dice, aunque padre y madre te dejara, yo voy a estar contigo. Y aquí en casa hemos visto, hay jovencitas que el día de hoy están casadas con familia y que ellas llegaron solas a la iglesia y que el día de hoy pues ellas pueden testificar de una vida diferente a la que tienen sus papás. Carlita, no quiero volver a vivir como vivieron antes de mí y no quiero que lo que yo viví o las carencias que yo tuve las tengan los que vengan delante. Bueno, yo platicaba recién con mis papás hace unos días y nos acordábamos de varios casos de jóvenes que llegaron aquí a la iglesia solitos, solo los jóvenes. Y yo recuerdo que su familia no quería buscar del Señor, su familia ya estaba a punto de ser devastada. Y yo me acuerdo que esos jóvenes venían y servían y yo decía, ay, pues para mí, yo si viera a mi familia así, lo más fácil para mí sería, pues yo también me pierdo, yo me voy a ir a buscar, no sé, otras cosas, vicios, voy a dejar que mi familia se pierda, pero yo, bueno, platicaba con mis papás y veíamos esos jóvenes que pagaron el precio y por causa de que esos jóvenes decidieron venir aquí y plantarse, hoy vemos a sus familias restauradas, a sus papás restaurados. Tal vez, no sé, en ese entonces el matrimonio de sus papás iba a acabar y por causa de que su hijo buscó, por causa de que ese joven vino y se plantó aquí, hoy vemos a su familia restaurada, vemos que ya están siendo catapultados a otra dimensión y qué bonito es eso, que aún como jóvenes a veces sentimos que como nuestra familia ya la vemos, no sé, tal vez afuera vemos a nuestra familia perdida y se nos hace fácil decir, pues yo también me pierdo, pues ya qué hago, si mis papás no quieren, yo tampoco puedo hacer nada. Pero no, y ese es mi consejo, si algún joven está pasando por algo, si algún joven está viendo tal vez a su familia desmoronándose, a sus hermanos por caminos malos, ese es mi consejo, que ustedes se acerquen, que tomen esa decisión de venir aquí y plantarse. Yo sé que el Señor les va a responder y no verlo como una religión, como yo decía anteriormente en las otras preguntas, no verlo como una religión de pues ahora voy a ir todos los domingos a las 5 de la mañana para ver si así mi familia ya se compone, no, verlo como decir, me voy a dar la oportunidad de conocer a Jesús, me voy a dar la oportunidad de conocer a aquel que murió por mí, que aquel aún sin conocerme tuvo el valor de decir, yo quiero pagar por ese joven, y tal vez ahorita tú no lo ves así, tal vez a ti ahorita se te hace más fácil dejarte llevar por las corrientes de este mundo, pero no. Queremos decirte que nosotras también cometimos errores, que un día tal vez nosotras pensamos que ya no nos íbamos a levantar, que tal vez pensamos que nuestra familia ya nos iba a levantar, que aún como jóvenes tal vez pensamos que no valíamos nada, pero aquí estamos y aunque no ha sido fácil y aunque hay muchas cosas que todavía no tenemos la respuesta, no tenemos el conocimiento de eso, sí sabemos que hay alguien que nos amó tanto que murió por nosotras, y así como murió por nosotras, tú como joven tienes el mismo valor. Y qué bonito que es una etapa que nunca se va a repetir, ser joven es tener 15, tener 20 y empezar a descubrir nuevas cosas, terminar tu carrera a cierta edad, tener 25 y no sé, tener tus primeros logros, es una etapa muy bonita. Pero es bonita cuando la disfrutamos, porque pues tener 20 y estar en una adicción, tener 15 y ya estar amargada, tener no sé 13 años y ya no tener ganas de vivir, pues yo creo que eso no es bonito, ¿verdad? Qué bonito es cuando
vemos nuestra juventud y decimos, qué bonito es que yo estoy disfrutando de mi juventud, qué bonito es que yo veo a mi familia y nos veo completos. Yo creo que vale la pena mucho como jóvenes servir, y esa es mi invitación para los jóvenes, que puedan darse la oportunidad de conocer al Señor y ver que en su vida es el Señor, que Dios tiene un propósito para ustedes, un plan magnífico para ustedes, y que el día de mañana que ustedes sean mayores puedan decir, sí valió la pena que en mi juventud me aparté de todo lo malo que tal vez yo quería hacer o que yo vi para servir al Señor, y hoy me veo restaurada, hoy ya tengo una familia y me veo completa porque pagué el precio. Y tal vez también como jóvenes hay jóvenes que han salido de casa, ¿verdad?, de una iglesia porque creen que ya cometieron errores, como lo decía, y ya no pueden regresar, y no. También les hacemos esa invitación a esos jóvenes que tal vez se han apartado de las cosas del Señor, vuelvan. El Señor siempre tiene una oportunidad para nosotros. No importa qué hayamos hecho, no importa cuánto fallamos, y que no importe lo que la gente piensa, al final solo el Señor conoce. Y también a todos esos jóvenes que piensan que ya no pueden regresar, que ya no tienen cara para regresar, no, sí la tienen porque valen muchísimo y tienen que regresar porque el Señor tiene un plan para ustedes. Así es, y esta invitación es para todos, ¿verdad? Como lo decían cada una de ustedes, el Señor nos está invitando a que nos refugiemos bajo esas alas, y depende de nosotros si queremos entrar a esa cobertura, a esa dimensión nueva que Él tiene para nosotros. Y bueno, les quiero agradecer a cada una de ustedes por contarnos sus testimonios, por contarnos sus experiencias y por acompañarnos en este programa, que sé que también fue de bendición para nosotras, pero también de bendición para los de afuera. Les damos las gracias por acompañarnos en estos tiempos de reflexión familiar. No olviden conectarse, escribirnos si tienen dudas, si quieren saber de algún tema, pueden escribirnos a nuestras redes sociales o a los números de WhatsApp. Les damos las gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa de Tiempos de Reflexión Familiar. Bendiciones.